Bueno, ya está aquí nuestro tema. Nos quedamos o más bien terminamos, conflicto de leyes en el tiempo. Dimos incluso ejemplos, ¿no? En cuanto a la ley penal, que puede ser en relación al principio de retroactividad, puede ser aplicada la ley hacia el pasado siempre y cuando beneficie, ¿no? Esa es una excepción al principio de irretroactividad o de no retroactividad de la ley penal. Vimos que incluso los efectos posteriores de la aplicación o del procedimiento penal puede ser también, puede haber una aplicación retroactiva si beneficia. Y aquí tenemos, o habíamos comentado este ejemplo, de que incluso posterior al dictado de una sentencia se puede destruir esa ficha signalética, que es un documento de identificación, y los antecedentes, ¿no? Antecedentes penales también son destruidos como consecuencia de la desaparición o la derogación del tipo penal, la porción normativa que preveía un tipo penal determinado. Ahora, esto es lo que refiere a conflicto de leyes en el tiempo. Hablamos de su vigencia, ¿no? Vigencia en determinado momento, en determinado tiempo, y recordar que de forma general la ley va a regir o va a regular el presente y el futuro, y nunca el pasado, salvo los casos de excepciones, es decir, casos en los cuales la ley sí puede ser retroactiva, aplicarse al pasado, como cuáles en materia penal, siempre y cuando se beneficie al procesado. Si está clara esta parte, ¿alguna duda con esto que se comentó desde la sesión pasada? ¿Duda, comentario? Si no, pues pasaríamos, este es tema 9, ya es nuestro penúltimo tema, nos queda agotar que es un poquito también largo en cuestión de ejemplos que vamos a comentar, y un último tema que se refiere a modificaciones en diversos ordenamientos que ha existido en el Código Civil, en Ley de Amparo, etcétera. Bueno, tema 9, tenemos ahora aplicación de leyes en el espacio, que está totalmente vinculado a la aplicación de leyes en el tiempo, porque finalmente son dos cuestiones que surgen a la par. Aquí el tema no es de vigencia o de un ámbito temporal, de tiempo, sino de lugar, ¿no? De espacio, de territorio. De hecho, hay un principio que ahorita vamos a ver, viene por acá, es el principio de no aplicación extraterritorial de la ley. Pero este tema de aplicación de leyes en el espacio, pues propiamente tiene que ver con la territorialidad o el espacio, incluso hablamos de un lugar o de un espacio geográfico determinado respecto de la aplicación del sistema jurídico, ¿no? O de la normatividad. Y bueno, tenemos aquí que las relaciones, esto va a surgir principalmente entre las relaciones de dos ordenamientos jurídicos de países distintos, primero que nada.
Entonces, las relaciones entre dos ordenamientos jurídicos de países distintos es en principio de exclusión, dado que cada uno posee su propio ámbito espacial de validez. Eso creo que tiene que ver con temas de soberanía, ¿no? Cada estado, o para que se entienda mejor, cada país va a tener su orden jurídico y ese orden jurídico va a aplicar en determinado ámbito espacial o en determinado lugar. En el caso de México, pues todo lo que conforma el ordenamiento jurídico, que también como ya hemos comentado, ese ordenamiento jurídico se conforma por diversas normas, dependiendo el nivel de gobierno. Todo eso tiene un campo o un ámbito de validez específico en un territorio determinado. Al igual que el ordenamiento jurídico de otro país, ¿no? Por ejemplo, el ordenamiento jurídico de, no sé, Argentina, tiene un ámbito espacial de validez diferente al de México, dependiendo del territorio, ¿no? O de la extensión territorial que tenga ese país. Una situación contraria a esto violaría el principio de no aplicación extraterritorial de la ley. ¿A qué le suena esto de no aplicación extraterritorial de la ley? ¿Qué creen que implique esto de no aplicación extraterritorial de la ley? ¿Alguna idea, Olivia, Dana? Podría ser que la ley no puede ser aplicada fuera del territorio porque solo pertenece a bueno, pues si no valga la redundancia, a ese territorio. Exacto, a ese espacio determinado. Entonces, efectivamente, ese principio existe, no aplicar fuera extraterritorialmente la ley, sino únicamente al lugar, al espacio o al territorio que corresponde, ¿no? Esa ley. Sin embargo, esto no es así al 100%. Vamos a ver por qué. Dice, no obstante este principio, los ordenamientos jurídicos están en permanente contacto por múltiples razones, tales como el tráfico de sus connacionales, el comercio, las relaciones interinstitucionales, etcétera. Luego entonces todos los ordenamientos se ven en la necesidad de otorgar validez a los actos jurídicos realizados conforme los distintos sistemas jurídicos con los que mantienen contacto. Entonces, efectivamente hay un principio de no aplicación extraterritorial de la ley, pero hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son esas excepciones? ¿O cuál circunstancia hace que esto no sea al 100% así? Pues que obviamente hay actos en los cuales órdenes jurídicos de diferentes países se van a encontrar, ¿no? O van a estar, como dice acá, en permanente contacto. ¿Qué tipo de actos jurídicos? Pueden ser actos de comercio, en materia societaria, en materia de empresas, pues puede ser que haya dos empresas que estén en contacto, funcionamiento, derivado de relaciones comerciales, ¿no? A nivel internacional. Obviamente son actos jurídicos válidos, aun cuando una empresa esté en México y otra empresa esté en el extranjero.
Y ahí cada empresa tendrá que someterse a las leyes del estado en el que está, ¿no? Derivado de eso es como vamos a ver que van a empezar a surgir problemas de aplicación de leyes en el espacio o en el lugar determinado, ¿no? Donde se encuentre una persona o una empresa, una moral. Entonces dice acá, todos los ordenamientos se ven en la necesidad de otorgar validez a los actos jurídicos realizados conforme a los distintos sistemas jurídicos con los que mantienen contacto. Esto también es muy importante porque finalmente hay documentos o actos jurídicos que pueden provenir del extranjero a los cuales en determinado momento México, si es el caso, tendría que darles validez, ¿no? Habría que analizar cuáles. Por ejemplo, en materia de procesos, cuando estamos en un proceso legal determinado, incluso puede ser en algún litigio, hay tratados o hay normatividad no internacional, sino incluso que tiene que ver con ciertas normas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque acuérdense que esa secretaría se encarga justamente de considerar temas que relacionen a varios países, ¿no? En determinados campos. Pero, ¿qué pasaría? Y es pregunta, a ver quién pudiera responder o quién tiene una idea de esto. Si promovemos aquí un divorcio en México, aquí en Puebla, por ejemplo, una persona quiere divorciarse y resulta que su aún esposo o esposa con quien está casado aquí en México se encuentra radicando en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos que esta persona sea llamada al juicio aquí en México? ¿Cómo haríamos? Porque ahí ya hay un tema de aplicación de normas, no solo internacionales, sino aplicación de leyes en el espacio, ¿no? Una persona está aquí en México, la que está promoviendo el divorcio, y otra persona está o vive en Estados Unidos. ¿Cómo la llamo al juicio? Finalmente tengo que llamarla porque así lo establece la legislación mexicana, ¿no? O por lo menos del estado de Puebla. ¿Qué se nos ocurre? O no se puede, o no se podrá divorciar hasta que la otra persona esté en México. Sí se puede. ¿Ok? Como tal, el juicio se inicia aquí en México, pero tiene un nombre, algo así como exhorto o algo así, que es, va traducido al inglés, para las personas que están allá, para que un juez o un licenciado, no sé bien, quien vea, o por ese, incluso hasta los de la embajada en Estados Unidos, sí, ver eso, no, la verdad no sé quién, pero conoce de ese asunto. Creo que se manda en español y en inglés en este caso. Obviamente se le hace llegar a la persona y esa persona ya se contacta o regresa esa contestación, igual traducida al español y al inglés, para México. Ya de aquí no sé si se lleve por un licenciado mexicano aquí o se esté mandando y haciendo toda esa cuestión, pero sé que se hace de esta manera. Ok, exacto. Eso tendría que ver aquí con esta cuestión, relaciones interinstitucionales, ¿no? Que hay, pues justamente entre autoridades. Entonces, efectivamente, se iniciaría aquí el juicio de divorcio. El juez de lo familiar de acá tiene que elaborar algo que se llama carta rogatoria. La carta rogatoria es prácticamente lo mismo que un edicto, pero en materia o en el ámbito internacional. Y normalmente esa carta rogatoria puede ser que vaya dirigida a la embajada, al consulado, que es la autoridad mexicana que está establecida en otro país. Y a través de estas autoridades
se le tiene que llamar o buscar a la persona en el país donde está residiendo para que efectivamente conteste la demanda o en su momento tenga incluso que venir al juicio, ¿no? Porque va a haber una audiencia que debe ser presencial. Ahora con esto de los medios electrónicos, yo desconozco si a nivel ese tipo de medios se ha llevado a cabo una audiencia, no lo sé. Como tipo Zoom. Exacto, a través de la embajada que se desahogue la audiencia, ¿no? Ya estos medios facilitan todo eso. Yo creo que sería posible. Finalmente las autoridades dan fe de la hora en la que se inicia la audiencia, de que está presente en el consulado tal persona. En materia penal sucede, ¿no? Aún en el mismo estado se desahogan de esa forma las audiencias. Aquí, ¿cuál es el punto? Que hay aplicación de leyes en el espacio, en diferentes lugares, ¿no? Y puede ser que la ley que está rigiendo sea la misma, o puede ser que haya que someterse a diferentes leyes por el lugar en el que estamos, que es donde se va a empezar a crear probablemente un conflicto en la aplicación de esas leyes, ¿no? Ahorita en este ejemplo no hay ningún choque, no hay ninguna complicación en la aplicación de leyes en el espacio. Es un ejemplo general, pero para que ustedes vean cómo ya una cuestión muy sencilla, como pudiera ser en el ámbito procesal un divorcio, trasciende o puede extenderse, ¿no? Hacia otras áreas o hacia otros territorios, ¿no? Donde tenga que ser llamada la persona. Justamente al profesor, perdón. Sí. A mi profesora de obligaciones sobre un famoso... Sí, una famosa cuestión que pasó en estos días, de hecho ya tiene bastantes días, sobre una persona, un rapero, hace una canción en contra, yo decía que aquí no existe la difamación, pero difamando pues repudiando de cierta manera a otro cantante. Este cantante, que se supone puede ser el afectado por esa canción, comenta que va a proceder legalmente en contra de él. Estamos hablando de que el rapero es, si no me equivoco, es de Puerto Rico o algo así. La canción se hizo en Argentina y el otro rapero es de otra parte del mundo. Sí. Entonces yo me quedé, cuando vi eso de la contestación, de hecho desde siempre había, que lo leí, de que se ve todo esto, siempre me pregunté esto, pero nunca lo exterioricé porque no sabía cómo, a qué profesor preguntarle, pero pues, justamente en las dos materias surgió poder preguntar qué se puede hacer. Si tiene las herramientas, este tal rapero que le dedicaron la canción, tiene las herramientas para poder defenderse legalmente y en dónde iniciaría el juicio. Eso es como... Exacto. Lo que a mí me causa mucho conflicto, porque estamos hablando de 3 nacionalidades distintas. Sí. Ahí normalmente, y lo que genéricamente aplicaría, es que se tiene que seguir el procedimiento en el lugar donde se cometió el acto. O sea, en el país donde se cometió el acto, para que sea sancionado en ese lugar. Cuestión complicada, porque finalmente, ¿qué persona, salvo que tenga dinero, en el ámbito de la música y todo eso, va a viajar al lugar, ¿no? Para iniciar acción legal ahí. En el lugar donde reside, complicado, porque ahí no se llevó a cabo el acto, ahí no se cometió, no puede ser calificado o juzgado con las leyes de ese país. ¿Qué comentaron los otros maestros? ¿Qué respuesta dan? Que tendría que ser conforme a la legislación internacional. Ok. Y lo dijo, por ejemplo, aquí en México, estábamos en obligaciones civiles, hablamos del Código Civil, y vimos que sí se podría, porque afecta la integridad, afecta el ámbito pues como emocional de la persona, y recordemos que también se puede llevar a cabo una indemnización por los daños morales.
Ok. Entonces lo que está afectando es la moral de esta persona. Entonces, se podría ir por ese lado, pero Internacional. lo que me comenta es, sí, o sea, lo estamos viendo aquí en el Código de Puebla, pero esto mismo se puede hacer en el ámbito de derecho internacional. Ok. El detalle aquí es, me sigue surgiendo la pregunta, es ¿dónde puede interponer su Ok. queja, su demanda? Justamente eso es lo que habría que checar. En el ámbito internacional se podría resolver, sí, pero para empezar hay que ver si entre un país y otro país hay un tratado internacional celebrado para ese tipo de cuestiones. Porque si no lo hay, o sea, hay un vacío en ese sentido, no hay legislación que regule esos actos. Porque, bueno, recordemos, el autor es un país. La Sí. canción con quien la produce es de otro. El afectado es de otro país. Ahí estamos involucrando 3 países. Pero al final del día la canción se sube a internet, que también es otra cuestión completamente distinta por todo esto de la policía cibernética y los delitos cibernéticos. Entonces, para mí es todo un caso y yo quiero seguir, si demanda, quiero seguir en verdad al licenciado, ver cómo se desenvuelve en ese ámbito, porque para mí, yo no encuentro una forma. Me puse a investigar un poquito, pero sigo sin encontrar la forma de cómo poder resolver ese asunto. Claro, sí, implica ya temas de la aplicación del derecho internacional público o privado, ¿no? Ahí se tendría que analizar esa cuestión y sobre todo verificar si los 2 países o los 3 países que están involucrados tienen tratado internacional celebrado, ¿no? Para resolver ese tipo de cuestiones. Eso sería como lo más importante, pero sí habría que entrar justamente a un estudio, porque ese es un problema de aplicación de leyes en el espacio, que no resuelves a la primera. O sea, tienes que ver cuál es el acto, ¿no? Que vas a combatir, atacar. Porque no vas a atacar un tema de, a lo mejor, de derechos de autor, de propiedad intelectual o industrial, no. Es un acto que implica señalamientos o lo que llamaríamos aquí la difamación, ¿no? O la calumnia, con las diferencias que pueda tener. Entonces, es más que nada eso y ver justamente qué ley se va a aplicar, ¿no? En qué espacio. Yo creo que tendría que ser en el lugar donde está surgiendo el acto, a reserva de verificar a nivel internacional si hay algún tratado o alguna convención que prácticamente regulan temas internacionales sobre esas cuestiones entre un país y el otro. Pero es interesante, ¿no? Y finalmente son temas ya más complejos que surgen de ese problema, la aplicación de leyes en el espacio. ¿Algún comentario, Dana? Si no, continuamos. Ninguno. Bien. Dice acá, de ahí que los ordenamientos jurídicos deban contemplar las necesarias excepciones al principio de no aplicación extraterritorial de la ley. Es decir, decíamos cuando iniciamos la clase que hay un principio de no aplicación extraterritorial de la ley, que no podemos aplicar la ley de un país fuera de, solo rige, ¿no? Dentro del territorio. En este caso, México, solo sus leyes rigen en México, no puede regir una ley de México en Estados Unidos, pero hay excepciones, va a haber excepciones. Acá hay un autor que es un autor de derecho civil y él comenta esto. Marcel Planiol explica en estos términos la anterior situación, ¿no? De la extraterritorialidad de la ley. Dice, las leyes son obra de una soberanía territorial necesariamente limitada. Los diferentes estados soberanos en su territorio son respectivamente independientes unos de otros. Si se aplicase rigurosamente este principio, el de extraterritorialidad de la ley,
se negaría autoridad a las leyes de un estado fuera de su territorio. Cada nación se encerraría en su territorio para ser absoluta, con exclusión de cualquier otra, pero perdería toda acción sobre aquellos miembros suyos que se encontrasen en el extranjero. Es decir, si las leyes van a regir únicamente en el territorio en el cual fueron creadas, pero va a haber excepciones. Entonces, si aplicáramos rigurosamente este principio de la no aplicación extraterritorial de la ley, acá dice algo interesante. Se negaría autoridad a las leyes de un estado fuera de su territorio. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el tema de la extradición, ¿no? Cuando una persona ya cometió un delito, está en otro país, que también es un tema de aplicación de leyes en el espacio, y un país, cumpliendo con los requisitos que establezca la norma, incluso internacional, puede pedir la extradición, ¿no?, de una persona para que de ese país en el que se encuentra sea trasladada al país donde cometió los delitos y sea juzgada, ¿no?, en ese país de origen donde se originaron los actos, ¿no? Eso es como lo más básico que entenderíamos para proceder contra una persona, ¿no?, que está en otro lugar, pero que los actos los cometió en un país determinado, en un país de origen. Se inicia un procedimiento y se pide en determinado momento esa extradición. Pero ahora, yo tengo un tema. ¿No? Sí. Sobre ese tema en específico de la extradición, no sé si me lo pudiera hacer. Si hago ejemplificando el Chapo Guzmán. Sí. Hizo o tiene delitos aquí en México, ¿vale?, por los cuales pues se le buscaba en México. Pero pues por obvias razones también tiene en Estados Unidos y en distintos países del mundo. ¿Por qué no se le juzga aquí en México? O bueno, sí se le juzga, pero ¿por qué se tiene que llevar o se tuvo que mandar a Estados Unidos si también en México tiene que cumplir una sentencia? ¿Cómo se lleva a cabo esa situación? ¿Es porque un país tiene un mejor desarrollo que el otro? ¿O es más que nada por el tipo de penas que lleva un país y el otro? ¿O cuál es esa condicionante para poder decir, ok, si llévatelo, no te lo lleves? Exacto. Efectivamente depende del tema internacional, que el país donde está la persona permita la extradición. Por ahí dentro de otro requisito implica justamente que en los dos países sean sancionadas las conductas de forma similar, algo como lo que comentabas. Entonces, pero prácticamente depende de que el país donde se encuentra, en este caso el Chapo, Estados Unidos, permite esa extradición a México. Si no lo permite, no se puede hacer. Los dos países tienen que estar de acuerdo en ese sentido. Ahora, para Estados Unidos, pues yo creo que era importantísimo realizar el procedimiento y juzgar, ¿no? Porque trascendió. Los actos de esta persona, del Chapo, trascendieron a ese lugar y finalmente, ¿cuánto le dieron creo que fue cadena, ¿no? Creo que sí. Cadena perpetua. Sí. A pesar de que los tratados han prohibido la cadena perpetua, vaya, Estados Unidos siempre tiene la pena, ¿no? La pena de muerte. En México no. Pero vamos, que aquí en México, esa cadena perpetua que se le ha llamado, normalmente así, en Puebla existe la cadena perpetua. Si ustedes ven el código en cuestiones de secuestro, te dice prisión vitalicia. Eso es la cadena perpetua, solo que está disfrazada, cambiada en cuestión del término, ¿no? Se cambió el término.
Igual cuando te sentencian 80 años y tienes 50. Ya es casi, tiene los mismos efectos, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar el Estado mexicano en qué postura ha quedado respecto de las sentencias que se le han dado al Chapo allá en Estados Unidos, porque finalmente se pregunta uno, ¿tiene caso que sea también juzgado acá? Cuando allá hay una sentencia y tendrá que cumplir primero allá, ya no. Aquí, bueno, sí, perdón. El detalle aquí es que fue capturado aquí en México. Sí. Se le fue juzgado aquí en México. Uh-huh. Ya estaba, se supone, cumpliendo esa sentencia. Se manda a Estados Unidos, porque Estados Unidos, digamos, porque lo pide esa extradición. Y se le juzga allá y ahora se queda allá. México, a pesar de que tiene ese tratado con Estados Unidos, México podría decir, no te lo lleva, o está obligado a llevárselo. De acuerdo a los requisitos de extradición, si no se cumple alguno, sí podría decirlo. No se puede, no te lo puedo dar, no te lo puedo entregar para la extradición. Hay que checar cuáles, pero de los que yo recuerdo, uno es justamente que las conductas sean sancionables de forma similar en ambos países. Y finalmente lo más importante es que ambos lo aprueben, la extradición de un lugar a otro. Ahí habría que checar la ley reglamentaria, ¿no? Si se cumplen o se cumplieron justamente esos requisitos para que fuera o sea extraditado de un lugar a otro. Entonces, si se cumplen, tendría que ser prácticamente obligatorio el extraditarlo. Sí. Es un tema, yo creo que involucra tema nacional, porque son cuestiones internas de cada país, pero se regulan evidentemente por una relación ya internacional, ¿no? Normatividad internacional. Porque incluso para el tema del traslado ya tienen que entrar tratados, ¿no? Sí. Ahí habría que checar incluso cómo se regula eso, ¿no? La forma en cómo son trasladados, el país que pide la extradición enviará, ¿no? O dará los elementos necesarios para que la persona sea trasladada, etcétera. Entonces, finalmente, estos temas del ámbito internacional son los que nos dan ejemplos o problemas o conflictos de la aplicación de la ley en el espacio, ¿no? En el lugar. No es el único ejemplo, sino que hay muchos otros, ¿no? Complejos como el que se ponía de es cantante el que hizo la letra o... Ajá, sí, es un rapero. Ok. Ahí hay un problema, digo, a pesar de que es un tema que implica cuestiones de música, son problemas, principalmente ahí es donde está el conflicto, ¿no? De las leyes, de la aplicación de las leyes en el espacio por la territorialidad o el tema internacional. Incluso me surge también ahorita a la cabeza otro ejemplo, no sé, bueno, sí, me imagino que sí, todo el mundo lo conoce, a un niño que detuvieron en Morelos precisamente, que fue llamado, o para mí mal llamado, la verdad, el niño sicario, que es el de nombre Edgar no sé qué, que le llamaban el Ponchis. Él era ciudadano estadounidense, tenía la nacionalidad de Estados Unidos, pero vivía aquí porque sus papás eran mexicanos. Sí. Y lo detienen por temas estos creo que ya sabemos toda la cuestión del famosísimo niño sicario, y lo extraditan también allá, porque Estados Unidos lo reclama por de mi ciudad, exacto. De acá, yo tengo que juzgar. Nacional, ¿no? De allá, sí. Diríamos. Ajá, nacional, sí, cierto. Exacto. Sí. Ok. Otro tema de extradición, ¿no? Que hay muchos. Ahora, eso se da en conflictos de aplicación de la ley en un espacio a nivel internacional, ¿no? Entre dos países. Pero finalmente, esos problemas de la aplicación de la ley en el espacio no se limitan nada más a un tema internacional, sino que aquí mismo en México vamos a ver también que hay conflicto de leyes en el espacio, puede ser entre un estado y otro. Por ejemplo, entre Puebla y Oaxaca, ¿no? Puede haber un conflicto de aplicación de leyes. Es decir, esos conflictos no solo se dan a nivel externo del país, sino también dentro de, pueden darse, ¿no? Lo importante de esto es la aplicación de este principio de territorialidad. De ahí empieza a surgir todo. Dice, en efecto, la aplicación rigurosa del principio de territorialidad
suprime todo conflicto entre ordenamientos jurídicos distintos. Si lo viéramos de esa forma, tan cuadrada, tan exigente, ese principio de territorialidad, que implica que las leyes solo se apliquen en el lugar del cual fueron emanadas o creadas, eso resolvería todo conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que una ley en México no puede ser, por ejemplo, dentro de México, ¿no? Una ley de Puebla no puede ser aplicada en Oaxaca, porque en Oaxaca hay otra legislación, ¿no? No tendríamos nunca conflictos de la aplicación de leyes en el espacio, pero no es 100% de esa manera. Porque, por ejemplo, si yo ya me divorcié acá, en Puebla, y tengo una sentencia, esa sentencia de divorcio no vale en Oaxaca, si me quiero casar allá, sí vale, ¿no? Entonces, el ámbito de lo que se aplicó, de la ley que se aplicó aquí en Puebla, trasciende también a otro territorio. Es a lo que vamos, ¿no? Y esa trascendencia es la que nos va a originar muchas veces conflicto o choques entre normas. Igual la consumación del delito, ¿no? Por ejemplo, También. el delito. Se me ocurre, secuestran a alguien en Puebla, pero se lo llevan a Oaxaca. Sí. La persona no es de Puebla, es de Querétaro, y los secuestradores no son de Oaxaca, son de Veracruz. Entonces... Ok, ahí hablamos incluso, veo que se pone mucho como ejemplo la nacionalidad de la persona, ¿no? O el estado de donde es originario. Puede traer consigo eso un conflicto, pero peor aún, se hace de acuerdo a las etapas de un secuestro, ¿no? Se hace el levantón en Puebla. Se le lleva a una casa de seguridad en Veracruz. Y posteriormente se le lleva, no sé, a Oaxaca, y ahí se le priva de la vida. ¿Dónde iniciamos la investigación? Sí, claro. Entonces, eso es complejo porque finalmente también hay que acudir a los principios del derecho penal, ¿no? Hay un principio por ahí que se llama el principio de absorción. El delito mayor siempre va a absorber al delito menor o menos grave. ¿Para qué iniciamos una investigación ya por secuestro si la persona ya fue privada de la vida? El homicidio se come, ¿no? Se come al secuestro. Lo que hay que castigar ya es un homicidio. Entonces, probablemente, por cuestiones de aplicación de ley en el espacio, tenga que iniciarse la investigación en el lugar donde se encontró el cuerpo, ¿no? O donde se consumó el delito de homicidio. Puede ser que se inicie en Puebla, puede ser que sí, pero finalmente, cuando de las investigaciones se desprenda que el homicidio se consumó en otro lugar, esta carpeta de investigación o investigación, llamémosle de forma general, será enviada al lugar donde se encontró el cuerpo, ¿no? O donde se dice se consumó el ilícito. Eso ocurre mucho, sobre todo cuando los estados son cercanos, ¿no? Tlaxcala puede mandar a Puebla. Si fue un robo de vehículo, puede ser que me lo robaron acá en Puebla y lo encuentran en Tlaxcala. Todo eso implica, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta. Usted dice que el hecho es como más grave o se come al menor, pero no se deja a un lado ese menor, ¿sí? Sería como, podría existir como un tipo agravante o algo así. Porque, ejemplo, si a un familiar mío lo privan de la libertad, lo secuestran, después lo matan, no me gustaría a mí, sinceramente, que nada más lo sancionaran por un homicidio, sino me gustaría que existiera un agravante, o no sé si también si existe un agravante, porque antes estuvo privado de la libertad. Sí, eso depende del tipo penal, verificar el tipo penal que dice. El que cometa homicidio y previamente haya secuestrado a la persona, se agrava. Okay. Pero ya no vamos a sancionar un secuestro porque recuerden que en tema de delitos, los delitos protegen bienes jurídicos, tutelados, ¿no? ¿Qué protege el secuestro? La libertad. Al estar privado de la libertad, al haber sido privado de la vida, ese derecho de libertad ya desapareció con la muerte. Por eso ya no podemos castigar un secuestro. Depende del delito,
y de lo que nos diga el tipo penal. Pero, por ejemplo, si hablamos de un homicidio y un robo, ahí sí se tiene que castigar el robo y el homicidio. Es lo que se denomina en la teoría penal como concurso de delitos. Cuando dos delitos concursan y pueden subsistir, o cuando no pueden subsistir y el mayor se come al menor. Pero en ese aspecto también, como mencionaba, ¿no? Existen las agravantes. Sí. Que pueden incluirse o pueden, si me fue la palabra, entrar o en todo el... Bueno, concuerda el hecho con lo que está tipificado para un agravante. Entonces, sí se lo come, pero el agravante ya viene, digamos... Sí, ahí es una cuestión de análisis, ver cuándo hay concurso de delitos, cuándo no lo hay, cuándo el mayor se come al menor, dependiendo también de lo que diga el tipo penal. Entonces, eso es muy importante, sobre todo para los defensores, ¿no? Porque puede ser que el Ministerio Público diga, no, secuestro y homicidio. Bueno, yo como defensor diría, no se puede. ¿Por qué? Porque hay principio de absorción penal. El delito mayor excluye, ¿no? O absorbe al menor, siempre y cuando se pueda. Siempre y cuando se pueda. Porque cuando hay concurso, puede haber concurso de 5 o 6 delitos y los 6 se tienen que castigar. Por ejemplo, homicidio y delincuencia organizada. Los dos se castigan porque había miembros de la delincuencia organizada que pertenecen a ese grupo y por otro lado privaron de la vida a alguien, ¿no? Secuestro y violación también. Sí, claro. Secuestro y violación, claro. Protegen cosas diferentes y las dos subsisten, ¿no? Pero si hubiera violación o homicidio, ahí habría que ver agravantes, ¿no? Sí, si hubo homicidio derivado de esa violación, ¿no? Que es delito sexual. Sí, es cuestión de análisis en el Código Penal y cómo se prevé. Ok, dice acá, en efecto, entonces la aplicación rigurosa del principio de territorialidad suprime todo conflicto entre ordenamientos jurídicos distintos. Sin embargo, concluye Planiol, las excepciones a este principio, o sea, el reconocimiento de autoridad a las leyes extranjeras por parte de un sistema jurídico, abre la posibilidad de una introducción de diferentes legislaciones, lo que origina una serie de problemas espaciales. Es decir, aun cuando México tiene un sistema jurídico que implica que solo las leyes de acá puedan ser aplicadas acá, eso no implica que desconozcamos los actos jurídicos que provienen de otro lugar. Por ejemplo, en cuestión de documentos, hasta donde me quedé, hay algo que se llama cuando se acuñan los documentos. Es decir, documentos que fueron emitidos por una autoridad mexicana pueden ser acuñados para darles validez en otro país. Ah, sí. Eso implica que un país esté reconociendo la validez de la normatividad o de un acto jurídico que se originó en otro lugar. Se ve mucho en los matrimonios, ¿no? En matrimonios, exacto, no sé en cuestión de estudios, me parece que algunos también es posible, la acuñación de los documentos para el reconocimiento, pero ese es otro tema interesante, ¿no? Se acercó conmigo una compañera, colega abogada, que ella es de Colombia, vino a radicar a México y me preguntaba a mí, yo requiero ver de qué forma, ella ya es egresada en Colombia, es abogada de Colombia, de qué forma en México me reconocen mis estudios. Eso es algo interesante, ¿no? Porque finalmente ya es una persona que cursó un área y habría que ver de qué forma internamente, en aplicación de esas leyes en el espacio, se le pudiera reconocer, ¿no? Su calidad de abogada aquí en México. Lo veo complicado, habría que ver legislación y probablemente lo más sencillo para resolver eso, pues es que curse aquí una maestría y a través de esa cuestión obtenga un permiso patente o una misma cédula, ¿no? Para poder ejercer. Entonces son temas que se dan, ¿no? Que parece una cuestión sencilla, como una cuestión académica, pero que puede traer temas complicados para la aplicación de la ley, ¿no? En determinado lugar o espacio.
incluso en el mismo estado, ¿no? Si estudias Derecho aquí en Puebla, y te quieres ir, no sé, a Monterrey a trabajar como licenciado, no es como tan fácil porque tienes que hacer todo el documento, que bueno, no es complicado, pero todo el documento para darte de alta en el tribunal allá, ¿no? Y darte cuenta que eres abogado, que tu cédula es verídica y todas esas cuestiones. Es como que, soy abogado y me voy a ir a cualquier estado a trabajar. Entonces, internamente también se da ese tema, ¿no? Por ejemplo, hasta donde yo me quedé, en Tlaxcala no se pide el registro del título ante el tribunal. Creo que no. Tlaxcala no existe. Y en Puebla sí, ¿no? Debe estar inscrito. A mí me ha tocado litigios contra abogados de Ciudad de México donde vienen acá y se ostentan como abogados, pero pues al momento de contestar la demanda, ¿sabes qué? No tiene título registrado, no puede intervenir ni comparecer. Entonces esa parte también complica las cuestiones, ¿no? Porque imagínate si eres de un estado y tienes que ir a litigar otro donde debes registrar el título. De aquí en lo que haces el registro, ya te llevó un mes. Ahora en Puebla creo que ya es muy fácil, creo en línea, no lo sé, pero creo que también con motivo de la pandemia eso se reguló o ya es más ágil, ¿no? Pero es complicado tardarte en el registro de un título, que también es necesario, ¿no? Sí. Para constatar la veracidad del documento o ejercer de forma más formal. Pero no en cualquier estado de México se pide. Habría que checar en cuáles sí, en cuáles no, pero no en todos. No en todos se pide el registro. Hasta donde me quedé, en Tlaxcala no. Entonces, bueno, ahí son como ejemplos, ¿no? Que finalmente tienen que ver con la aplicación de una normatividad en determinado lugar. Entonces dice Planiol que cuando se reconocen esas leyes extranjeras por parte de un sistema jurídico determinado, eso abre la posibilidad de que se introduzcan, ¿no? Diferentes legislaciones, lo que origina pues una serie de problemas espaciales. En efecto, el reconocimiento de validez que un ordenamiento jurídico otorgue a un extranjero hace viable la hipótesis de que ambos órdenes jurídicos colisionen. El conflicto entre dos órdenes normativos con ámbitos de validez espacial distinta se produce cuando, por efectos de la aplicación de una norma, jueces de ambos ordenamientos se consideran competentes para aplicar a un mismo caso la ley de su propio sistema. Como sabemos, la disciplina jurídica al estudio y resolución de esta clase de conflictos se denomina derecho internacional privado. En el ámbito internacional, como les decía yo, hay operaciones, ¿no?, que se van a regular por distintos lugares, países, y esos actos entre particulares tienen que ver con el derecho internacional privado. Por ejemplo, un conflicto comercial entre dos empresas, ¿no?, una mexicana y una extranjera, va a entrar indudablemente la aplicación del derecho internacional. Si un cliente que es dueño de una empresa en Estados Unidos quiere invertir en otra empresa suya que está en México, pues ahí implica también temas de derecho internacional, ¿no? Me toca una persona que es un cliente, tiene empresa en Estados Unidos y acá en México también. Y él dice, la empresa de Estados Unidos le va a prestar a la empresa de México tal monto, pero es en dólares. Entonces implica temas de cada país y del campo internacional, ¿no? Porque finalmente en el país en el cual se encuentra la empresa que va a prestar dinero, debe de justificar, ¿no? Pero también acá en México tiene que justificar de dónde proviene ese dinero, cómo ingresa. Pero sí se podría,
Sí se puede, a través de un contrato. Es decir, acá en México hacemos un contrato de préstamo, contrato mercantil de préstamo, con todas las condiciones, principalmente cuidando, como ese préstamo viene del extranjero, tenemos que cuidar nosotros temas de Hacienda, temas fiscales, de dónde viene, ¿no? El dinero, cuánto es lo que presta, como hay partes, se les llama partes correlacionadas, es decir, el socio de la empresa de Estados Unidos también es socio de la empresa mexicana, ese préstamo que se haga debe llevar un interés, porque si no Hacienda dice, ¿cómo le estás prestando a tu misma empresa sin interés? Te estás beneficiando tú mismo. No, tiene que haber un interés, porque si no, Hacienda ahorita con el tema de lavado de dinero y todo eso, es complicado el ámbito fiscal, ¿no? O hacendario. Entonces sí es posible. Los intereses que pone precisamente el Estado, ¿no? Tanto el Estado que sale el dinero a donde entra. Exacto. Exacto. Sería muy difícil, ¿no? Porque hagamos de cuenta, si yo le presto a usted a 5 pesos, a mí me cobran un interés por esa transacción internacional. A usted le cobran un interés por ese depósito internacional, entonces le van a llegar los pesos. Sí, claro. Bueno, hablando en miles ya es distinto, pero siendo sincero, pues será bastante complicado. Es complicado, pero finalmente es posible, y las grandes empresas lo hacen, ¿no? Con la finalidad de seguir creciendo. La empresa, por ejemplo, este señor se dedica a muebles y solo se elaboran acá. El campo de mercado no es México, es Estados Unidos. Entonces, digamos que las empresas grandes no importa, finalmente por eso visualizan un préstamo, ¿no? De esas magnitudes o bajo esas condiciones, con la finalidad de seguir creciendo. Y muchos hacen eso. En México lo ocupan para establecer empresas que únicamente sean de mano de obra. Y ya el mercado es en otro país, ¿no? Y ahí hay un tema también que puede originar conflicto de leyes, porque tan solo este señor vive en Estados Unidos, tiene una empresa en Estados Unidos también, pero también viaja a México, porque tiene otra moral acá en México, y él es de Argentina. Entonces, todo eso, ¿no? Es lo que implica la aplicación de la normatividad. A veces a los extranjeros se les hace exagerado acá en México, como el sistema tan cerrado que hay de la norma, sobre todo en materia fiscal, ¿no? O hacendaria, porque creen que son muchos requisitos los que se les piden. Y efectivamente, probablemente sí, ¿no? En Estados Unidos no sé cómo opera esto de lo fiscal. También creo que hay, un sistema complejo o, digamos, estricto, ¿no? En esa parte, pero México pide muchas cosas. Es mucha burocracia también hasta cierto punto, y eso al extranjero no le agrada mucho, pero pues finalmente si quiere venir a invertir aquí en el país, tiene que someterse a las leyes mexicanas. Entonces ahí entra pues temas no solo de derecho mercantil mexicano, sino también de derecho internacional. Al final tendría que ser redituable para ellos, ¿no? Porque si no, no tuviéramos tantas empresas extranjeras aquí. Exacto, indudablemente sí. Bien, dice, de tal manera que la condición esencial para que pueda producirse el conflicto espacial es la aplicación extraterritorial de la ley. Cuando nosotros reconocemos que una norma tiene trascendencia en otro lugar, o va a poder ser, sus efectos son trascendentes o alcanzan a otro espacio, eso va a traer como consecuencia ese conflicto, ¿no? De leyes en el espacio. Ese es justamente la condicionante para que se produzcan esos conflictos espaciales. La condición es que la ley no solo sea aplicada en el lugar del cual emanó o fue creada, sino que trascienda su ámbito de aplicación a otro lugar o territorio. Dice acá, a su vez, para que tal aplicación se produzca,
un ordenamiento jurídico debe permitir que una ley extranjera se aplique en su territorio. Por ello, es necesario que conforme a dicho ordenamiento sea posible y lícita esa aplicación, ya sea porque una ley del mismo así lo reconozca o porque su jurisprudencia haya elaborado un sistema que permite tal hipótesis. La ley puede ser expresa o puede crear un sistema general de reciprocidad internacional que admita la aplicación de la ley extranjera. Eso habría que checarlo en tratados, ¿no? Cuando una ley extranjera sí puede ser aplicada, ¿no? O puede trascender en cuestión de su aplicación en otro país. Principalmente, pues decíamos, en materia de documental, ahí sí, en materia de penal, de extradición, pues están involucrados los países, comercial también. Ahora bien, el conflicto de leyes en el espacio puede darse también entre ordenamientos jurídicos, lo que decíamos, que conviven en el mismo espacio territorial, como es el caso del ordenamiento federal y los ordenamientos de sus entidades federativas. Como en qué caso, creo que ya habíamos comentado por ahí, hay una materia, ¿no? Hay una materia en la cual se puede aplicar tanto un ordenamiento federal, o más bien se puede aplicar el ordenamiento tanto en la federación como en el estado o en las entidades federativas. ¿Alguien se acuerda de esta parte? Una materia, la famosa llamada o mal llamada, así lo llaman muchos autores, mal llamada competencia concurrente. Y debe ser técnicamente llamada competencia alternativa, que tú puedes elegir ante quién vas, si ante la federación o ante el estado, ¿no? A promover un procedimiento. Dana, ¿no te acuerdas qué área es? Que de hecho está, sí. Bueno, de hecho está en la Constitución, esa competencia es la materia mercantil. Recuerden que hay una ley general de títulos y operaciones de crédito, y esa ley se puede aplicar tanto por autoridades del Estado como por la Federación. Es decir, si yo tengo un pagaré que me firmaron por 20,000 pesos y no me pagan, yo puedo demandar ante los juzgados del Estado, juzgado, me parece que es especializado en asuntos financieros de aquí de Puebla, o puedo irme a la Federación y demando ante un juzgado federal. Y pero la sentencia sería la misma, ¿no? Si llegase a, o sea, están regulados de la misma manera. Sí, el código, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es la que regula junto con el Código de Comercio respecto del procedimiento. Entonces, el procedimiento es el mismo, pero es un ordenamiento que se aplica, ¿no? Al interior de nuestro territorio mexicano, tanto por autoridades federales como de las entidades federativas, que pudiera traer consigo un conflicto de aplicación de leyes en el espacio, ¿no? Probablemente no, porque es la misma ley, pero también está el caso o el supuesto en el que tanto la federación como el estado tengan una misma norma y esas normas choquen, ¿no? Choquen. ¿Cuál podría ser? Puede ser a lo mejor Código Civil del Estado de Puebla con Código Civil Federal. Es muy raro, en realidad es raro que eso ocurra porque pues normalmente la ley se ha ido perfeccionando, ¿no? O se ha ido puliendo, pero sí puede pasar.
Dice, siendo posible que entre ambos ordenamientos se produzca una colisión, o sea, un choque. Esa es la colisión. Y dos jueces, uno estatal y uno federal, se consideran competentes para conocer de un caso concreto. Me tocó por ahí, fíjense, ¿qué pasa en un tema de choque de vehículos? Se reclamaba en la vía civil el cumplimiento, a ver, déjenme acordarme, se reclamaba al seguro, a un seguro, me parece que fue GNP, se le demandaba en la vía civil la reparación del daño por no haber hecho efectivo el seguro. Entonces se presenta la demanda en la vía civil y el juzgado dice, se desecha la demanda porque tú estás fundamentando tu acción en una póliza de seguro. Y la póliza de seguro se rige por la ley de seguros y fianzas, que tiene un corte meramente o netamente mercantil. Luego entonces se desecha la demanda porque el juez competente es un juez mercantil. Pero puede ser, estuvo mal la determinación del juzgado porque hay criterios de la corte que te dicen, cuando tú vas a reclamar la reparación del daño, no importa que te sustentes o te fundamentes en un documento mercantil como lo es la póliza de seguro, dado que el tema de reparación del daño es una institución meramente civil. De ahí que se tiene que admitir la demanda. Sin embargo, el juez la desecha, ¿no? Porque dice, te sustentas en un documento mercantil y esto es competencia del juez mercantil. Pero ¿a qué voy? Que finalmente tanto un juez mercantil como un juez civil también se pudieron haber declarado competentes, ¿no? Y ahí podría haber un conflicto de leyes, de aplicación de leyes en el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el juez mercantil sea federal y el juez civil sea local, ¿no? Entonces ahí puede haber un choque, no solo de la aplicación de la norma, sino también prever que puede haber un choque entre resoluciones, ¿no? Si es que los dos emiten una sentencia. Y lo que busca normalmente la Constitución, a través de temas de seguridad jurídica, es que se pronuncien sentencias contradictorias, ¿no? Porque finalmente, ¿a cuál le vamos a hacer caso? Las dos son válidas, pero se pronunciaron por autoridades distintas, ¿no? Y por ejemplo, si son distintas y uno es a nivel local y otro es a nivel federal, ¿no tiene un valor mayor la federal por la jerarquía? No. En realidad eso de la jerarquía ha sido para tratar de diferenciar los niveles, ¿no? Pero no quiere decir que una pese más que la otra, porque la jurisdicción del juez del estado finalmente es válida, tiene una validez, y la del federal también, solo que en competencias o en niveles de gobierno diferentes, ¿no? Uno es la federación y otro es el estado, pero son autónomos. Finalmente el Poder Judicial del estado tiene autonomía y el de la federación también. Salvo en que ya estén relacionados los asuntos y uno sea de amparo, pues evidentemente el federal puede obligar, ¿no? Sí. Pero si son respecto de los mismos hechos y del mismo tema, como pudiera ser un tema mercantil, las dos tienen validez y hay un conflicto, porque si tenemos sentencias y son contradictorias, ¿qué va a pasar, no? Se tiene que resolver. O no vayamos tan lejos. Si las resoluciones son de jueces del mismo nivel de gobierno estatal, ¿qué pasa, no? ¿Cuál prevalece? Hay principios del derecho que resuelven eso, que dice, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho. Si yo te gané en esta sentencia, pero en la otra perdí, y esta fue primero, ¿cuál vale? La primera. Pero hay que comunicarle al juez y decirle, a ver, aquí ya hubo, en tal año ya hubo una primera sentencia, luego entonces tu sentencia es válida, pero no la vas a poder ejecutar.
es de imposible ejecución porque yo aquí ya obtuve resolución primero. Entonces, de esa forma es como se van muchas veces solucionando esos conflictos, ¿no? De aplicación de leyes en el espacio, incluso en el tiempo, ¿no? Porque ahí hablamos de primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? El que obtuvo primero la resolución es la que tiene que prevalecer. Y no aplica aquí como el que mejor le favorezca a la parte. No. Ahí sí no, porque ahí son resoluciones y ahí no podemos, ahí a quién favorecemos. Si en una obtuve sentencia favorable y en la otra perdí, es como complicado, ¿no? Bueno, sí, por la otra parte. Exacto. Finalmente para eso se llevó a cabo el procedimiento. Y luego eso, a mí no me ha pasado, pero sí tengo compañeros que luego me han preguntado, oye, es que hay dos sentencias, las mismas partes, los mismos hechos, y en una pierde uno y en otra igual, etcétera, ¿no? Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Que se pueden ir dando en el ejercicio de la práctica profesional. Dice acá, para solucionar los conflictos de leyes en el espacio, cada ordenamiento jurídico prevé sus propias reglas. Además, suelen llevarse a cabo entre los estados tratados internacionales para, a este nivel, fijar la regulación aplicable a tales conflictos. Es decir, a nivel internacional, los mismos tratados nos van a dar la solución a estos conflictos de aplicación de leyes en el espacio. Del mismo modo, en los ordenamientos federales, es a nivel constitucional donde se determinan los criterios de validez espacial de los ordenamientos jurídicos estatales y de ahí su relación con el ordenamiento federal. Cuestión de aplicación de leyes, lo que veíamos también, cómo se integra el ordenamiento jurídico. Hay leyes federales, leyes estatales, municipales, y las federales, recuerden que tienen también cierta clasificación, ¿no? Leyes federales especiales, leyes federales ordinarias y leyes federales generales, ¿no? Como la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es una ley que se aplica en todo el territorio, no solo por parte de la federación, sino también de los estados y de los municipios. Este tema, pues, vamos a continuar también con otros ejemplos, la clase que viene. Digamos que esto es como la parte donde visualizamos el conflicto que se da con esta aplicación de leyes en el espacio, ¿no? Pero ya más adelante vamos a ver cómo a nivel interno, pues, se soluciona, ¿no? O lo que se prevé por parte de la legislación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Edgar, Dana, y si no, pues nos quedamos hasta acá y continuaríamos el día jueves. Yo no tengo ninguna. Bien. ¿Alguna cuestión, Dana? Ninguna duda. Ok, pues nos quedamos hasta acá, y nos vemos el día jueves. Muchas gracias a todos.